Bueno, nos queda poco tiempo, pero es un tiempo que será muy útil para nosotros. Así que les suplico que me acompañen a la escritura, al capítulo 2 del libro de Hechos. Hoy voy a provocarlos un poco con un tema que va probablemente a sacarnos de nuestra zona de confort. La pregunta que quiero tratar de responder es ¿cuándo no es? Muchas gracias. ¡Ay, qué hermoso! Gracias, mi amor. La pregunta que quiero tratar de responder esta mañana, ¿cuándo bueno no es bueno suficiente? Repito, es bueno, pero no es bueno suficiente. Hay muchas cosas en la vida que nosotros tenemos que alcanzar en nuestros proyectos personales, en nuestros proyectos espirituales, y hay un peligro latente de caer en lo que algunos llaman la zona de confort. Para nosotros como familia, esa zona de confort sufrió un atracón recientemente con la salida de Sara. Es decir, realmente nos ha movido en otra dirección. Y yo no sé cuál es la cosa que a ti te va a sacar de tu zona de control, pero tenemos de confort. Nosotros tenemos que entender que muchas veces, aunque estamos incómodos en la zona de confort, nos quedamos allí atracados, sin movernos. Y una de las cosas que sin duda uno ve en la iglesia, una de las cosas que uno aprende en la iglesia y que uno aprende en la escritura, es que la escritura constantemente nos está tratando de mover hacia adelante. Yo creo que Pablo entendía muy bien cuando decía, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Uno no vive de los éxitos pasados. Uno no vive de los logros pasados. Uno debe extenderse siempre hacia adelante. Hay mucho terreno que cubrir, hay mucho que descubrir. A mí me encanta cuando yo veo la escritura como un álbum de fotografías. Cuando yo veo la Biblia como un álbum de fotografía y cuando llego al capítulo 2, yo descubro uno de los elementos que me sacan de la zona de confort. ¿Qué veríamos nosotros si entramos a Hechos, el capítulo 2? Mira lo que dice el texto. En el versículo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Quiero que notes esto. En un mismo lugar. Ahora, en el mismo capítulo, mira el verso 37. Después de lo que ocurrió en aquel lugar, dice, al oír esto, la predicación de Pedro, luego que bajaron de aquel lugar, del aposento alto, Pedro predica aquel sermón y esta es la respuesta de los que escuchan. Al oír esto, aquellas personas compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque, verso 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahora nota cómo este texto termina. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Mira el 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y ahora pasa a describir la vida en aquel momento. Y se dedicaban continuamente. No sé si escuchaste esto. No era los domingos. Se dedicaban continuamente. Una indicación de que cada día de la semana estas personas se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Todos los que habían creído nuevamente estaban juntos. Tenían todas las cosas en común. Ahora, si saltas al capítulo 4, al 32, escucha nuevamente esta descripción. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma.
Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dice, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Te das cuenta? Mira, cuando uno ve estos pasajes como imágenes, como fotografías, ¿qué pudiéramos escribir al pie de cada foto? Bueno, hay tres cosas que pudieran ser escritas. Una iglesia que ora unida, ¿cierto? Estaban orando en el aposento alto. Una iglesia que proclama el evangelio unida. Y una iglesia que vive en comunidad, y aquí valga la redundancia, como dice un amigo mío, unida. ¿Cuál es el corazón de todo esto? Una iglesia que siempre se mantiene unida. Ahora, piensa por un minuto lo que significó para estos 120, 120, aquí hay 100 personas, 80 personas. Imagínate lo que significó para estos 120 que estaban en su zona de confort, porque eran de los que decían, qué bueno es estar en una iglesia pequeña, me encantan las iglesias pequeñas. Porque todo el mundo se conoce y una serie de cosas, ¿no? Y 2 semanas después hay 7,000 personas más. Te pregunto si eso sacaría de su zona de confort a esos 120. Por supuesto que sí. Es decir, hubo un cambio dramático. Nosotros hablamos, si hablamos de número, tenemos que recordar que todo empezó con 12 discípulos. Ustedes recuerdan, ¿no? Aquellas personas que Cristo llamó para que estuvieran con Él y enseñarles correctamente el evangelio. Y entonces dice la Escritura que aquellos que eran instruidos, eran educados en la fe, eran discipulados por el Señor, de un momento a otro pasaron a ser, en vez de 12, 70. Aquellos 70 que Dios envió, que Cristo envió de 2 en 2 a las ciudades a evangelizar. Pero más tarde encontramos que eran 120. Luego encontramos que eran 500, porque Pablo dice que Cristo apareció después de la resurrección a 500 hermanos al mismo tiempo. Y ahora hay 7,000. Tú dices, wow, ¿estarían ellos listos para un cambio tan dramático? Alguien dice, bueno, en realidad a mí las iglesias grandes me dan urticaria y yo por eso prefiero iglesias pequeñas, porque en las iglesias pequeñas no hay conflictos. Bueno, déjame decirte que Lucas 22, 24 dice que cuando ya eran 12 personas, dice, se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Estamos hablando apenas de 12 personas. Y ya se estaban tirando los cañones entre ellos mismos. Era un grupo muy heterogéneo, es cierto. Teníamos allí a un publicano, a pescadores, a miembros del equipo llamados los celotes que querían destronar al César por la fuerza. Teníamos allí de todo, al más educado de todos, que era Judas. Era un grupo realmente muy heterogéneo. Pero aún así, la verdad era que ellos estaban destinados a crecer. ¿Por qué? La Biblia nos explica claramente, y Cristo lo mostró con hechos, que este pequeño grupo de 12 saldría de su zona de confort anunciando el evangelio a los demás, y que así sucesivamente en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta pequeña semilla que se sembró en un lugar sería un árbol tan grande que llegaría hasta todo territorio en el mundo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con 7,000 personas? ¿Cómo vamos a atender? Imagínate nosotros aquí cocinando para 7,000 ahora. No, definitivamente hay que comprar a Costco. Por lo menos hay que comprar una cocina industrial y contratar 50 chefs para que estén toda la vida tratando de cocinar lo que nos vamos a comer. ¿Cómo se puede atender a una multitud tan grande que nos llegó de repente? ¿Cuál es el método de Dios para hacerlo? Bueno, yo creo que el modelo fue diseñado con mucha anterioridad.
Yo creo que Cristo les mostró a ellos qué es lo que ellos debían hacer para poder cuidar específicamente a cada miembro del grupo, sea este pequeño o sea este grande. ¿Cómo pueden ser atendidas esas necesidades? ¿Cuál fue el modelo que Cristo estableció? Bueno, algunos dicen, yo tengo un mejor modelo. No. Cuando Pedro dijo eso en el Monte Santo, ¿sabe lo que Dios le dijo? Pedro, cállate, es a mi hijo que ustedes tienen que escuchar. El mejor modelo fue el modelo que Cristo estableció. Y hay dos milagros en el Nuevo Testamento que están considerados como los milagros que más personas impactaron en un mismo día. Y es en estos milagros que Cristo nos mostró qué había que hacer para poder atender a una gran multitud cuando nos llega. Ahora, ¿recuerda cuáles son estos milagros? Hay dos milagros que hablan de la alimentación milagrosa en un caso de 4,000 personas y en otro caso de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y esto está narrado en la Escritura. Y yo creo que este es el modelo que Cristo estableció para despertarnos a nosotros y dejarnos saber que este es el mejor momento para prepararnos para que cuando nos llegue el grupo que nos va a llegar, como dicen los dominicanos, no nos agarren asando batata o descuidados. Dicen los que trabajan en la milicia, guerra avisada no mata soldado. Ahora, claro, si lo mata, ¿es por qué? Por descuidado. Así que sí, nosotros no podemos descuidarnos. Tenemos que hacer lo que hay que hacer porque tenemos la convicción, tenemos el interés, nos estamos agarrando de Cristo porque sabemos que Dios seguirá enviando a su iglesia los que han de ser salvos. Y para poder atenderlos dignamente hay que hacerlo como Él lo estableció. ¿Cuál es el modelo de Cristo? Bueno, veamos los pasajes. Ustedes saben que esto está narrado en los evangelios. Mateo 14 de 13 al 21. Lucas 9 del 10 al 17. Juan 6 del 1 al 14. Estas tres narraciones hablan de la alimentación de los 5,000. Déjame aclararte algo. Cuando dice sin las mujeres ni los niños, no se ofendan mujeres, pero las mujeres antes no las contaban. Perdón, no me miren así, no es mi culpa, eso es en el pasado. A las mujeres no contaban, contaban los hombres. Ahora, si tú haces un cálculo ligero de 5,000 hombres y que por lo menos la mitad de ellos andaban con sus mujeres, ¿cuántos serían las personas que estamos hablando ahora? Y si tú dices que a lo mejor uno de ellos, que como ustedes saben los judíos son como los curios, ¿no? Que los muchachos es por docena, mientras más mejor. Ahora suponte que cada familia de las que estaba allí, de los 7,000 que ya hemos contado, tuviera a lo menos un niño. En realidad es mucha gente. Déjeme decirle, en realidad es mucha gente. Ahora, perdóname, porque yo sé que leemos lo del milagro y nosotros pensamos, es un milagro más, pero déjame ponerte en contexto. El pasaje dice, verso 30, y estoy en uno de los evangelios que te acabo de decir. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Para los que piensan que el trabajo en la obra del Señor es cualquier cosa. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y me da ganas de reírme porque la idea de ellos es por fin al descanso.
Así que se meten en su barca y ya van llegando a la orilla y de repente se encuentran que hay 1.000.000 de gente esperando. Le digo, bueno, ¿y qué pasó con el descanso? ¿A dónde se fue el descanso? Cuando era ya muy avanzada la hora, bueno, dice la escritura, y salió Jesús y vio una gran multitud, escucha, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos. Óyeme esto, oye. Ellos le dicen a Cristo qué hacer. Despídelos para que vayan a los campos y alrededor, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, y él les devuelve la pelota, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes de cebada y 2 tilapias. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Ahora escucha el verso 43 y te vas a caer de espalda. Dice, y comieron todos. Esa parte es buena, pero la otra es mucho mejor. Dice, y se saciaron. Porque usted sabe que hay gente que come. Pero hay gente que come y nosotros tenemos unos cuantos aquí. O sea, si el milagro no hubiera sido como fue, a lo mejor hubieran comido, pero no se hubieran saciado. No, pero el texto dice, comieron todos y se saciaron. Ahora esto le pone la tapa al pomo. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Te dije que quería ponerlo en perspectiva porque uno ve el milagro y uno pasa algunos detalles por alto. ¿Tú sabes cuántas libras de harina había que buscar para cocinar pan para esta gente? Puedo dar un paso atrás. ¿Cuánto trigo había que cosechar para moler la harina, para hacer la harina que haría el pan? ¿Cuánta tierra había que arar? ¿Cuánto tiempo había que durar desde que la semilla se sembró hasta que dio su fruto, hasta que se cosechó, hasta que se convirtió en harina, hasta que los panaderos la agarraron y la amasaron y le pusieron lo que tenían que ponerle? Y entonces la cantidad de leña para cocinar el pan. ¿Cuántos hornos para pan para 5,000 personas? Veo que se te están abriendo los ojos, porque es cierto. Este es, sin dudas, un milagro espectacular. Porque lo que hubiera tomado meses de preparación, ocurrió en un solo instante. Por la gloria y la gracia y el poder que Cristo tenía sobre él, para mostrarle a todos los que se hartaron ese día, que el que estaba allí era más que un profeta. Era el Hijo de Dios. Y para que no se fueran chismeando, como la gente que usted invita a los cumpleaños y a las bodas, y que después dicen, oye, pero ahí nada más dieron un juguito, fue un juguito lo que dieron ahí. Tú sacabas el bizcocho, así se podía ver la luna, y mira, era un cuarto menguante. Bueno, usted sabe que por eso la gente dice, mira, me voy para un crucero, porque cada vez que hago una fiesta siempre hay un problema. Me lo voy a gastar yo y mi familia en un crucero. Bueno, volvamos al tema. Y dice la escritura que todos se alimentaron, y aplica la misma regla para los peces. Una flotilla enorme de barcos sacando tilapias día y noche. Cuánta fuerza humana, cuánto tiempo para limpiar los peces, cuánto tiempo para cocinar el pescado. Y todo esto ocurrió en apenas un nanosegundo. Porque el que estaba allí fue el mismo que hizo los cielos y la tierra.
el que estaba allí es el Señor de señores, el Rey de reyes, y es el mismo que llena tu alacena de comida. Cuando tú miras lo que te falta y no tienes que poner allí, ¿sabes qué? Tú recuerdas en tu mente y en tu corazón que Él es el mismo que se llama el Señor proveerá, Jehová Jireh. El mismo que puso harina en aquel lugar, en aquella viuda, cuando no tenía que comer aceite y harina, hasta que cada cantina, cada cántaro, cada cosa que había allí se llenó. Es el mismo. Y tú te preguntas todos los días, ¿y es que acaso me dará la economía? Cuando yo miro lo que me falta en el banco, y cuando yo miro las cuentas que tengo que pagar, y cuando yo miro cómo tengo que hacerle frente a la situación, ¿sabes qué? No ponga tus miradas en la necesidad, pon tus miradas en aquel que provee tu necesidad. Él es Dios. Él es Dios. Ahora, ok, has oído que dice, dad al César lo que es de César, pero no un centavo más. Es decir, tienes que ser excelente en el uso de tu dinero. Tienes que sacarle el máximo provecho. Dale al César lo que es de César, pero no le des ni un centavo más. Usa tu dinero, lo que te entra, de una manera muy sabia. Tú tienes que ser responsable también. Porque si te encanta gastar, y yo te confieso algo, a mí me encanta gastar. Lo único que yo escogí mi tienda preferida para hacerlo. Cuando yo tengo ese deseo de gastar, yo me meto en el dólar y me compro 5 cosas y salgo ahí, pienso que soy el mejor de los... Sí, pero salgo con 2 fundas. Pero cuando te metes a comprar cosas caras, la cosa es diferente. Nuestra confianza está puesta en Él, que es el que tiene todo el poder para sacar agua de la piedra y alimentar un ejército en el desierto con pan por 40 años consecutivos. Ese es Dios, ese es Cristo. Tú no estás solo. Tú no enfrentas la vida solo. Cuando las cosas se ponen difíciles, recuerda quién está a tu lado. ¿Quién está a tu lado? Yo tengo la convicción de que este milagro de los panes, entre otras muchas cosas, fue un entrenamiento para la iglesia, para cuando llegaran 7,000 personas. Sí, hay mucha enseñanza aquí, pero yo creo que Cristo estaba preparándolos a ellos para cuando aquel día, después de aquellos 2 sermones, 7,000 personas llegaran a la iglesia. ¿Y qué aprende uno en este pasaje que pueda servirnos de ayuda? Primera cosa, anótalo, eso es muy importante, anótalo. Evalúa la situación para identificar la necesidad. ¿Cuál es el problema? Hay hambre y no podemos enviarlos así. ¿Te das cuenta? Evalúa la situación para identificar la necesidad. Número 2, reconoce tus limitaciones. Cuando Cristo le dijo, deben de comer, ellos dijeron, señores, que nosotros no podemos, no tenemos ni dinero y no hay ninguna tienda que te venda 800 denarios de pan. No hay un supermercado aquí que venda pan. No podemos. Y cuando tú reconoces tus limitaciones, entonces ya tú sabes a quién debes acudir. Al que no tiene límite. Número 3, identifica tus recursos. Preguntó Cristo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ellos fueron a investigar. ¿Con qué recursos contamos? 5 panes y 2 peces. Cuarto, acude a Cristo. ¿Quién es el único que puede hacer este milagro? ¿Quién es el único? Solo Él lo puede hacer. Sexto, organiza. ¿Cómo podemos garantizar que todas las necesidades de todos sean cubiertas? ¡Bum! Ahí viene lo grande. Divide al grupo en grupos de 50 y de 100. ¿Tú te imaginas lo que significa tener panes y peces rodando sin que haya un método de distribución? ¿Sabes cuál es la pregunta? Cada media hora la misma persona, ¿tú comiste? Es decir, hasta en un cumpleaños de barrio, escúchame, si usted no le dice a un muchacho, el que no se sienta no come bizcocho. Yo no sé si usted ha escuchado eso en algún lugar. Pero si tú no te sientas, para yo saber, porque hello, hay uno que se sienta aquí y después se mueve de sitio, ¿verdad? Se limpia la cara y quiere comer la segunda porción de bizcocho. Entonces tiene que haber organización.
Nosotros queremos que cada necesidad de los hermanos de esta iglesia sea adecuadamente atendida. Nosotros tenemos que identificar el problema, nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones, nosotros que tenemos que identificar nuestros recursos, tenemos que ir a Cristo constantemente porque de Él sale todo, y organizar en grupos de 50, de 100, de 12 y de 20 para que cada persona sea asistida correctamente. Ahí está el vendedor silencioso que dice grupos pequeños. Yo sé que a algunas personas no les gusta la palabra grupos pequeños porque es como que pequeño, bíblico. Pero bueno, grupos pequeños por el número, no porque sean pequeños por la importancia, sino por el número. Ahora bien, aquí está la pregunta. ¿Tú participas en un grupo pequeño? Ahí es que empieza la música. Tan, 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 tan. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué deberías tú participar en un grupo pequeño? Bueno, permítanme leer la lista que no he terminado. Organiza. Sexto, mantén tu posición en la estructura para garantizar la distribución efectivamente. No sé si escuchaste eso. Mantén tu posición en la estructura para garantizar la distribución efectivamente. ¿En qué lugar de la estructura debo estar y qué debo hacer? ¿Cuál era la estructura de distribución que estaba organizada en aquel lugar para alimentar a esa multitud? Cristo en la cabeza, los 12 que estaban con él, los otros discípulos que estaban con los discípulos y la multitud. Imagínense a Pedro tratando de hacer el milagro. Se muere la gente de hambre. Pedro tratando de hacer el milagro. O un desconocido queriendo hacer el papel de los discípulos. No. Cada parte tiene su lugar en la estructura. La gente no pone el techo en el piso. Bueno, usted no empieza una casa por el techo, permítame decirle. Si alguno de ustedes construye una casa y empieza por el techo, hay que darle el premio Nobel, porque usted rompió todas las leyes de la física. Pregúntele a Marcos, que es un experto constructor. Pregúntele a Argenis. Los americanos y todo el mundo sabe que la primera cosa que hay que hacer para un edificio es poner ¿qué? La base, zapata, slat, como tú quieras llamarlo. Pero de eso que tú vas a construir tu casa. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Primero está la roca, que es la roca que dice, la roca angular, la más importante. Y sobre esa piedra se edifica la casa. Hay una estructura para que todo funcione, sea esta conocida o no, hay una estructura, hermanos queridos. Séptimo, evalúa los resultados. ¿Cuál era el objetivo de la tarea? Que todos comieran, ¿cierto? La pregunta es si se evaluaron los resultados. Sí, porque dice, todos comieron y se saciaron. Y octavo, cuida con celo los recursos que sobran. ¿Sabe por qué? Porque hay más días en el mes. Es decir, ¿debo desperdiciar o usar irresponsablemente los recursos que fueron fruto de este gran milagro? No. Por eso, después que todo el mundo comió, la tarea era obvia. Hay que recoger lo que sobró. ¿Cierto? Nosotros en nuestras fiestas en la iglesia hemos aprendido y somos extremadamente generosos y doy gracias a Dios por eso, a traer para compartir con todos. Y a veces nos sobran algunas cosas, ¿cierto? A veces nos sobran 3 botellas de refresco, una que está por la mitad, un plato de arroz, lo que sea. Y nosotros tratamos de distribuirlos porque no queremos que se pierdan. O de hacer algo con él, como donarlo, ir en cierta dirección y donarlos. Porque la idea es que tú tienes que ser responsable con los recursos. Si Dios proveyó los recursos, tú no puedes despilfarrar los recursos que Dios proveyó. Porque eso no es un buen administrador. Ahora, hasta aquí, porque el tiempo se nos acabó. ¿Está claro? Como decía un viejo político dominicano, ¿se oye o no se oye? ¿Se oye?
Ok. Mi último punto, porque ya el tiempo me ahoga. Alguien me dijo una vez, mira, sí, yo entiendo, pero es que yo soy alérgico a los grupos. Yo entiendo, pero es que en realidad eso de estar en un grupo no es fácil. Yo no estoy acostumbrado. Bueno, en realidad, desde el momento que tú naces y entras en este mundo, tú caes en un grupo. Se llama la familia. Luego nos envían a un grupo para que nos eduquen. Y ese grupito nos dura 18 años de nuestras vidas. Primaria, secundaria o high school. Luego vamos a un grupo más grande para hacer una carrera. Y a lo mejor si terminamos la carrera caemos en ese grupo, que puede ser un grupo de doctores, un grupo de enfermeros, un grupo de vendedores, un grupo de administradores, un grupo de cocineros. Si tenemos suerte y nos casamos, nos metemos en otro grupo. Y tú me dices que no estás acostumbrado a vivir en un grupo. Give me a break. Dios creó al ser humano para vivir en comunidad. Dios creó al ser humano para que no viviera solo. La razón que Dios trajo a Eva delante de él fue una sola. No es bueno que el hombre esté solo. Ojo. Ojo, compañeros, hermanos, escúchenme, caballeros. Las mujeres no son solamente para usarlas, es también para tener compañías con ellas. Somos sus compañeros. Durante los primeros años, lo que guía las relaciones entre las parejas es la pasión. Pero pues tiene que ser así. No le daban un año de vacaciones a los soldados judíos para que se gozaran en su matrimonio. No, usted no va a tirar ninguna flecha y usted no va a coger ningún arco en su mano. Dedíquese a su mujer. Es lo que le decía. Y ese soldado se iba con su esposa por un año a cuidar a su mujer, a disfrutar a su mujer. Pero el tiempo fue pasando. ¿Qué es lo que es la realidad de nuestra relación hombre y mujer? Es también el compañerismo. Hombre tiene que entender que su mujer debe estar ahí porque es su compañera, y usted tiene que estar con su mujer porque usted es su compañero. El compañerismo es pasar tiempo juntos. ¿Entiendes? O sea que, yo no sé cómo caí en este punto, pero quería decirlo de todas maneras. Porque créeme, uno de los grandes problemas en la consejería es que los hombres no acaban de entender que las mujeres quieren que usted pase tiempo con ellas. Ay, yo sé que hablan mucho, pero déjame decirte algo. Vas a extrañar esa vocecita cuando estés lejos. La vas a extrañar. Y eso de comprarse un canario, una cotorra, eso no funciona, hermanos. Eso no funciona. Tiene que ser tu mujer. Todos podemos y debemos vivir en comunidad. Es una experiencia deliciosa. Yo tengo el grupo que nos corresponde que se llama Milenio, y no me preguntes por qué se llama Milenio. En un solo asiento hay más de 1000 años sentados. En un solo sofá hay más de 1000 años sentados. Pero déjame decirte una cosa, cuando llegue el miércoles, qué alegría, cómo disfrutamos de la presencia entre nosotros. ¿Cómo yo puedo enterarme de lo que ellos dan gracia o de lo que ellos están deseando alcanzar si yo no estoy presente en el grupo? Yo como pastor en esta iglesia debo estar allí porque yo tengo que oír qué cosas ellos necesitan hacer o qué ellos están luchando, con qué pecados o cosas están luchando, porque esa es parte de mi labor, compartir mi vida con ellos y ellos compartir su vida conmigo. Señores, hasta los malhechores tienen sus grupos. No me tomes mis palabras, Libro de Proverbios, primera advertencia del padre a su hijo. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos o tesoros. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa, hijo mío, dice el proverbista. No andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas,
porque sus pies corren al mal y van presurosos a derramar sangre. Pero ¿sabes qué? Es verdad. Todas esas gangas que están en las calles son familias. Y los muchachos que se meten ahí salen de familias disfuncionales y encuentran respeto y apoyo en esos lugares. Hasta los malhechores tienen sus grupos. Amado mío, hermano querido, este mes vamos a estar motivando tu alma y tu corazón para que regreses a un grupo pequeño, para que entres en un grupo pequeño, para que pongas tu mirada, tu atención, aproveches por tu propio bien, echar fuera las excusas que te detienen de disfrutar una de esas experiencias maravillosas que es vivir la vida juntos. Vivir la vida juntos. Y no puedo más, hay que parar hasta acá. Que el Señor nos ayude a entender esto. Hay un plan claro en la Escritura establecido. Y es un plan que es para el bien de tu alma. 7,000 personas, no había ningún templo en Jerusalén que pudiera tener 7,000 personas al mismo tiempo. Pregunto, ¿dónde se reunían entonces? Por supuesto, en las casas. ¿Y cómo lo hacían? Por la conveniencia del lugar donde vivían. Cuando Pedro salió de la cárcel, ¿a dónde fue? A una casa. ¿Por qué? Porque parte de la iglesia se reunía en esa casa para orar. Yo estoy seguro que si yo voy el lunes a la casa de Karel, yo voy a encontrar un grupo reunido allí. Si yo tengo una necesidad de oración y yo voy el lunes, yo voy a encontrar un grupo. Si yo voy el jueves a la casa de Rubén, yo voy a encontrar un grupo. Si yo voy el miércoles a la casa de Jo, yo voy a encontrar un grupo. Esa es la idea. La idea es que tú tengas un lugar al cual ir cuando tú necesites, que tus hermanos te apoyen en oración. Si vas allá, bueno, no sé si vas a querer ir allá a West Palm Beach, pero si alguna vez te tropiezas por West Palm Beach y quieres ir a un grupo, primero llama por si acaso, ¿verdad? Y luego vas a la casa de Manuel. Esa es la idea. ¿Estamos cómo? No solo en lo grande, también en lo pequeño. Vamos a orar. Gracias a todos por su atención y paciencia. Esta mañana ha sido un poco larga, pero damos gloria a Dios por la oportunidad de ser ministrados con la palabra. Así que nos ponemos de pie para nuestra oración final y nos preparamos para nuestra última canción. Bendecimos a Cristo por una mañana tan hermosa que nos ha dado. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de volver a tu palabra nuevamente, entender la necesidad de que nos mantengamos juntos como una sola iglesia. Padre, danos también la oportunidad de entender el beneficio de yo poder encontrar durante la semana un grupo en el cual mis necesidades pueden ser atendidas. De compañerismo, de adoración, compartir mis cargas, mis penas, mis alegrías, llorar, reír. Oh Padre, ayúdanos a entender eso. Y gracias, Señor, porque tu palabra habla con tanta claridad de todos estos temas. Oh, te bendecimos y también te pedimos tu bendición sobre nuestros diezmos y ofrendas. Glorifícate tú, Señor, en nuestras vidas, en lo particular, y como iglesia, Señor, queremos reflejar como cuerpo de Cristo la gloria de Cristo al mundo. Gracias, gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos a ti el honor que solo tú mereces. Amén y amén. Gracias, amados.